ponemos en tus manos en esta hora. Bendícenos. Bendícenos, Señor. Amén. Amén. Qué hermoso cuando Dios toma el control, porque esta es su iglesia. Tú y yo somos su pueblo y pertenecemos a Él. Usualmente, si fuera un domingo como los demás, seguirían las ofrendas, los diezmos, pero vamos a entrar en la palabra. ¿Le parece bien? Hay una enseñanza que quiero compartir con usted en los próximos minutos, y es una palabra que he estado meditando en los últimos meses, que en lo personal me ha fortalecido y levantado para una mayor comunión con Dios y una creciente relación con el Espíritu Santo. Y yo quiero animarlo a que se prepare su corazón, porque Dios le va a hablar. Amén. Dios le va a hablar, y yo creo que lo que va a suceder en nuestro corazón en este día será un parteaguas en nuestra relación con el Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer con nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración y comenzamos. ¿Le parece bien? Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora. Te pedimos que tú nos dirijas con tu presencia, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, con gratitud en nuestro corazón, con gozo en nuestro corazón, Señor. Habla a nuestras vidas, habla, Señor, a nuestro corazón, Señor. Ministranos con tu palabra, Señor. Prepara, Señor, todas las cosas, quita toda distracción, que pongamos nuestro enfoque, Señor, en ti, Señor. Pongamos nuestro enfoque en tu palabra, Señor, a nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si está tomando notas, lo cual le recomiendo haga, el título del mensaje es Espíritu Santo. Vamos a hablar en los próximos minutos acerca de el Espíritu Santo. ¿Le parece bien? Lo que hemos experimentado hace un par de minutos es el mover del Espíritu en medio de nosotros. El Espíritu toma el control de nuestras vidas, Él se encarga de todas las cosas, y mientras adorábamos, esa sensación de paz, esa sensación de gozo que usted experimentaba mientras cantaba y levantaba sus manos, es el Espíritu Santo manifestándose en su vida. El Espíritu está en medio de nosotros en esta hora. Amén. Y durante la semana estuvimos hablando durante la oración en el devocional de la mañana referente al Espíritu Santo. Les decía a los hermanos que habían venido a la oración, los que oraron con nosotros tienen doble porción, porque es la introducción de todo lo que voy a compartir el día de hoy. Entonces, pues van a tener una mayor bendición al conectarse en la semana a la oración. Por cuestiones de tiempo no puedo profundizar en todo lo que vimos de martes a viernes, pero vamos a entrar en un tema más detallado del Espíritu Santo. Así que los que estuvieron en la oración y se estuvieron conectando con nosotros van a tener una más amplia referencia del mensaje. Y hablábamos así rápidamente un poquito del Espíritu Santo, de su función en nuestras vidas, cómo nos ayuda y nos equipa para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero quisiera que veamos algo importante. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad y opera junto a Jesús y el Padre. Esa declaración es importante de hacer, porque el Espíritu Santo no está separado del Padre, no está separado de Jesús, sino que son uno solamente, que operan juntamente para la edificación del creyente y para la edificación de la creación de Dios, que cuando cree en el Señor Jesucristo viene a ser hijo. Ahí en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, del verso 4 al 6, la Escritura claramente dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, ¿pero qué? Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, ¿pero quién? ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero ¿quién? El Padre, que hace todas las cosas en todos
es el mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo activamente están operando en la vida del creyente para nuestro desarrollo y crecimiento. ¿Por qué es importante aprender esto y desarrollarlo en nuestra fe cristiana, amados? Muchas veces, muchos creyentes no desarrollan una relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue provisto para equipar a la iglesia y al creyente para el llamado y el cumplimiento del propósito de Dios. A veces empezamos a conocer a Dios como Padre, y es muy lindo y muy hermoso porque es parte del aspecto de la manifestación de Dios, que lo conozcamos como un Padre. Empezamos a ver a Dios como Jehová Jireh, el proveedor, Jehová Nisi, el que pelea por nosotros, y es hermoso porque es parte de nuestra comunión con el Señor. Vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo a seguir. Y es hermoso porque nos dejó su evangelio, su palabra y sus enseñanzas para activamente vivir en cada una de las cosas que Él instruyó y enseñó. Pero el Espíritu Santo fue provisto para que alcancemos la plenitud de todas las cosas en el Señor. En la Biblia, el Espíritu Santo es revelado en muchas ocasiones, pero en el Apocalipsis hay una revelación tremenda del Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, en Apocalipsis capítulo 4 versículo 5 y en Apocalipsis capítulo 5 versos 5 al 6 usted va a encontrar algunos pasajes. Juan está teniendo una revelación de lo que ha de acontecer y tiene un montón de imágenes el apóstol Juan. Es más, si usted lee el Apocalipsis, en muchas ocasiones va a encontrar la palabra y era como, y parecía un, y era semejante a, porque tenía un montón de imágenes que el apóstol Juan alcanzaba a ver. Y una de las imágenes que tiene el apóstol Juan es la del Espíritu de Dios. Y mire qué impresionante cómo se le revela en Apocalipsis el Espíritu Santo. Dice en el capítulo 1 versículo 4: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y quien era y quien ha de venir. ¿Y de qué? De los 7 espíritus que están, ¿qué? Aquí está teniendo una revelación del Espíritu Santo y dice que eran 7 espíritus que estaban delante de su trono. En el capítulo 4 y en el versículo 5 tiene otra visión, la adoración celestial, y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Eso es en Reina Valera. Apocalipsis capítulo 5 versículos 5 al 6 también en Reina Valera. Mire cómo dice la escritura: y uno de los ancianos me dijo: no llores. Porque él lloraba porque no había ninguno digno de desatar los sellos del libro, si usted lee el contexto. Y le dice uno de los ancianos: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? ¿Lo tiene ahí? Estaba en pie no es ese, es en Reina Valera, Gadi. Estaba ahí un cordero como inmolado. Fíjese bien la imagen, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los que 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el apóstol Juan tiene esta revelación del Espíritu de Dios tremenda: 7 ojos, 7 cuernos. En la Biblia aparece que el ángel de Jehová se aparecía a sus siervos y el Señor les decía: no temas. Y había una imagen que me daba mucha gracia porque era la imagen de un ángel con un montón de alas y con un montón de ojos y con un fuego incandescente y con una imagen poderosa, y dice: Señor, aunque me digas no temas, es el momento más aterrador de mi vida, no puedo creer lo que estoy viendo, ¿verdad? Y el apóstol Juan tiene una imagen impresionante del Espíritu de Dios, que eran 7 cuernos, 7 ojos. Mire, en la Biblia, eso es una clase práctica. En la Biblia habla mucho, en muchas ocasiones habla de números.
No me voy a meter en numerología porque nos tardaríamos otra predicación hablando al respecto, pero en muchas ocasiones los números tienen un significado en la palabra. Por ejemplo, el número 40 representa, gracias hermana, el número 40 representa prueba, representa desierto, representa pues estas pruebas, estas situaciones por las que pasamos. Y, por ejemplo, el pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto. Esos 40 se representa la prueba. José pasó 40 meses, si no me equivoco, encarcelado, y fue parte de la prueba. Entonces cada uno va experimentando ciertas pruebas, y el 40, cuando usted encuentra la palabra 40, va a encontrar pruebas. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto ayunando? 40 días, 40 noches, 40 pruebas. 7 significa perfección. 7 simboliza perfección. Y cuando Juan tiene la revelación de que son 7 cuernos, 7 ojos, 7 lámparas, 7 espíritus, está hablando de la perfección del Espíritu Santo de Dios y de su manifestación en medio de nosotros. Esos mismos versículos, capítulo 4, versículo 5, pero en Nueva Traducción Viviente, amplía el sentido de lo que el apóstol Juan está viendo en ese momento, en esa revelación. Ponga atención a lo que dice la palabra. Ahora sí, las que están en la diapositiva, Gadiel. Dice el versículo, capítulo 4, verso 5: del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había ¿qué? 7 antorchas, perfección, con llamas encendidas. Y aquí va la revelación. Esto es el Espíritu de Dios. Ponga atención. ¿De qué? De 7 aspectos. En el capítulo 5, en el verso 6, viene de una manera más clara todavía. Dice: tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan, aquí va, los 7 ¿qué? Aspectos del Espíritu de Dios, el cual es, aleluya, es enviado a todas las partes de la tierra. Juan ve que el Espíritu Santo en 7 aspectos, en 7 manifestaciones, es enviado a la tierra para cumplir el propósito. Jesús dijo: es necesario que yo vaya para que Él venga. Cuando Cristo cumplió su misión y su papel y su ministerio, ahora venía el ministerio del Espíritu Santo, que es el que tú y yo disfrutamos hasta el día de hoy, la operación de su Espíritu en nuestras vidas. Y dice Juan que él vio que era un espíritu de 7 aspectos y era enviado por toda la tierra. El Señor envía su Espíritu Santo a cada creyente para que seamos equipados, para que seamos moldeados, para que seamos preparados, porque el Espíritu nos recuerda, nos levanta, nos ayuda, nos sostiene, nos equipa, nos fortalece, nos representa, nos respalda, nos cuida, nos abraza, nos sostiene, nos ama. La obra del Espíritu Santo es enviada sobre nosotros. Y cuando leí acerca de los 7 espíritus de Dios, dije: Señor, ¿son 7 diferentes? No, el Espíritu es el mismo, pero hay 7 manifestaciones. Y quiero hablarte durante este domingo y el próximo domingo, y esperando que terminemos el próximo domingo, pero si no, el siguiente domingo después de ese domingo, quiero hablarte acerca de los 7 aspectos o 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, amados, es enviado para que tú y yo podamos alcanzar la plenitud. El 7, que es el número perfecto, alcancemos esa plenitud. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo algo tremendo. Dijo: olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo a lo que está delante. Está en Filipenses. Al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. En otras palabras, olvido lo que quedó atrás y me extiendo hacia ser más como Cristo, a que el carácter de Cristo sea moldeado en mí, para que yo alcance la plenitud y la perfección de lo que Dios quiere hacer en mi vida. De eso se trata la obra del Espíritu Santo. Amados, dijimos algo importante durante
la oración en la semana. El Espíritu Santo marca la diferencia en la vida del creyente. Cuando tú y yo experimentamos la manifestación de su Espíritu, hay un rasgo de diferencia hacia los demás. De lo contrario, si tú te llamas cristiano pero no caminas en la manifestación del Espíritu, en la vida del Espíritu, solamente tienes un nombre o un título que te pusiste. Pero para que realmente vivamos y experimentemos la plenitud del 7, la perfección, tenemos que caminar en las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todas nos equipan, todas nos ayudan, todas nos preparan para caminar en la perfección de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Así que durante las próximas 3 horas te voy a dar, no se crea, durante los próximos 30 minutos le voy a dar algunos aspectos. No vamos a terminar hoy, vamos a continuar la próxima semana. ¿Le parece bien? ¿Se compromete a venir la próxima semana? No se lo pierda, vamos a hablar algo especial y yo creo que el Señor nos quiere bautizar también con su presencia. Y vamos a hablar de 7 aspectos o 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Número 1, Espíritu de gracia. Lo va a encontrar en Zacarías capítulo 12, versículo 10. El Espíritu de gracia. Antes de continuar, discúlpeme, un punto importante. La idea central de esta predicación es que a partir de ahora usted desarrolle una mayor y mejor relación con el Espíritu Santo. Usted lo puede empezar a conocer como no le conocía antes, porque vamos a ver diferentes aspectos del Espíritu Santo. Pero yo lo voy a animar a que se enamore del Espíritu Santo, a que hable con Él, a que tenga comunión con Él. Así como nos relacionamos con el Padre, así como nos relacionamos con el Hijo y damos gracias por su sacrificio, nos relacionemos con el Espíritu Santo. Y usted va a ver la transformación y el cambio de Dios en su vida como no había visto antes. Se lo puedo asegurar. Tengo varios testigos aquí presentes que me pueden decir: es cierto, pastor, yo le hago segunda en eso. Y hay otros que por primera vez lo van a experimentar. Y si no, le devolvemos su dinero. Ahí vemos cómo lo hacemos. Número 1, Espíritu de gracia. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice la Escritura: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué dice? Espíritu de gracia y de oración. Y mira lo que va a pasar cuando sea derramado ese Espíritu. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El Espíritu de gracia es enviado. Dice Juan que eran los 7 aspectos del Espíritu y eran enviados por la tierra. El Espíritu de gracia es uno de estos aspectos y es enviado para convencer al ser humano de pecado. El Espíritu de gracia abre nuestros ojos a lo que está mal y debe ser corregido en nuestra vida. El Espíritu de gracia prepara la tierra, prepara el corazón para que la palabra de Dios pueda ser predicada abiertamente en medio de las personas. La gracia en esta instancia se refiere a esa disposición y manifestación de Dios que trae a los pecadores indignos a la salvación y continúa luego sosteniéndolos en la vida espiritual hasta que sean perfeccionados. O sea, es como dice la Escritura en Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Jesús dice estas palabras. Dice: cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿qué? De pecado, de justicia y diga conmigo, Espíritu de gracia. Ese es el Espíritu de gracia.
Porque así como en Zacarías, cuando fue enviado el Espíritu de gracia, dice, lloraron, se dieron cuenta de lo que estaba mal. Así mismo en Juan capítulo 16 versículo 8, el Espíritu de gracia es enviado para que el hombre se dé cuenta de lo que está haciendo mal. Pregunta, y no levante su mano, no se queme, levante el dedo gordo del pie para que nadie se dé cuenta. Cuando no estaba en Cristo, practicaba ciertas cosas, practicaba ciertas conductas, tenía ciertos vicios, hacía ciertas cosas cuando no estaba en Cristo. ¿A cuántos le pasaron? No levante su mano, levante su dedo gordo del pie. ¿A cuántos le pasó que cuando vino a Cristo se le reveló que estaba mal lo que estaba haciendo? ¿A quién le pasó? A mí me pasó. Es más, hasta, no sé si le ha pasado, pero hasta vergüenza daba de que yo hacía eso. Y hasta más chiquitito, yo decía eso, yo di ese consejo, yo mandé ese WhatsApp. Ese es el Espíritu de gracia que te está convenciendo de pecado. Atención. El Espíritu de gracia viene con un interés tierno, amoroso y gentilmente atrae a las almas a Jesús. Él convence a las personas, los hace sentir perdidos en su condición y luego amorosamente los dirige al conocimiento de Jesús como su Salvador y como su Señor. Todo creyente, todo el que está genuinamente salvo, que ha nacido de nuevo, ha tenido que llegar al conocimiento de Cristo a través del Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia operó en nosotros, amados, para que creamos en el Señor. Tú no creíste nada más porque, pues yo decido creer. El Espíritu de gracia preparó tu corazón, fue enviado y te atrajo a Él. Y el Espíritu de gracia se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, se manifiesta a través de milagros, porque indignamente, no mereciéndolo, recibimos un milagro y el milagro nos hace creer. ¿Alguien vino a Jesús así? ¿Alguien vino a Jesús a través de un milagro? Yo conozco personas que están en el camino del Señor que vinieron a causa de un milagro, que dijeron: Señor, si tú sanas a este familiar, si tocas a este familiar, yo me voy a entregar y te voy a dar mi vida. ¿Sabes qué está pasando ahí? El Espíritu de gracia está preparando el corazón, y una manifestación es la sanidad de esa persona, y esa sanidad es como una cuerda que atrae a la persona, como que, a ver, ven para acá, ven acá. Esa es la manifestación del Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia prepara el corazón. Ahora, una nota importante, porque pudiéramos pensar: bueno, si ese Espíritu de gracia, esa manifestación es tan poderosa, ¿por qué no se convierte mi compadre? Porque su compadre es cosa seria. ¿Por qué no vienen a su conocimiento mis hijos? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué? Mire, el Espíritu de gracia es enviado, pero no ejerce una actividad arbitraria. O sea, no pasa por alto la voluntad de la persona afectada. Atrae, abre puerta, manifiesta, hace milagros, pero la persona debe responder a cada paso en el viaje hacia Cristo. En cualquier punto del viaje, algunos casi llegando hasta el final. Hay una porción en Hechos, cuando Dios está predicándole, cuando Pablo está predicándole a Agripa y otro rey, y les está predicando y predicando y predicando, y luego de repente Agripa dice: por poco me convences. O sea, el Espíritu de gracia los tomó, los llevó y los fue guiando. Pero cada persona va tomando una decisión. El individuo en cualquier punto del viaje puede rechazar, continuar, y de esa manera impedir
la obra del Espíritu Santo. No satisfagáis los deseos de la carne, antes bien anden en el Espíritu, lo cual es vida. Ahora, una vez que el Espíritu de gracia opera, amados, eso es irresistible. Uno no puede dejar de amar al Señor cuando se manifiesta el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia prepara el corazón de la persona para recibir a Cristo en su corazón. Cuando usted va a orar por una persona que no ha venido a Cristo, pídale al Espíritu Santo la manifestación del Espíritu de gracia sobre esa persona. Y el Espíritu de gracia, ven. Espíritu de gracia, manifiéstate en el corazón de mi familiar, de mi amigo, de mi hermano, de mi vecino. Porque esto prepara el corazón, planta la palabra de Dios hablada al corazón del pecador y pacientemente permite que la semilla de la palabra germine y traiga nueva vida. Esta obra del Espíritu Santo de gracia produce o se realiza en directa respuesta al ministerio de intercesión de la iglesia y al de la predicación del evangelio. En la intercesión, el Espíritu de gracia fluye y se mueve. En una ocasión, orando por el Espíritu de gracia para que el Señor prepare el corazón de las personas, me tocó ir a predicar. Y eran las primeras veces que estaba saliendo a predicar en mi escuela. Y la verdad a mí me da mucha vergüenza, amados, el iniciar una conversación. A mí me dan miedo los elevadores. Cuando alguien entra al elevador y ese silencio incómodo de la musiquita y de fondo, me desespero. A veces ni siquiera es mi piso y me quiero bajar. Este es mi piso. Porque soy algo tímido en el aspecto de iniciar una conversación. Es muy difícil. Entonces cuando íbamos a predicar, yo le dije al Señor: Señor, ayúdame tú, porque tú sabes que me da mucha vergüenza. Que sea el Señor, al que tú seas tú moviéndote. Y nunca voy a olvidar, la primera persona a la que le prediqué en un evangelismo era una señora, y estaba sentada en su silla allá afuera en su casa, agarrando el fresco de la tarde. Y me la acerco: señora, buenas tardes, Dios le bendiga. Mire, fíjese, vengo de Monterrey y me gustaría platicar un ratito con usted. Por dentro yo muriéndome los nervios, y me va a rechazar, me va a decir que no, y el miedo. Y lo primero que me dice la señora es: mijo, anoche tuve un sueño. Soñé que había dos caminos. Había un camino que era así, grandotote, mijo, pero grandotote. Y por ese camino un montón de gente iba. Y yo me metí a ese camino. Pero cuando voy viendo el final del camino, era como un precipicio, y toda la gente corría hacia ese camino y se estaba yendo, y se caían todos. Entonces yo me di la vuelta y me regresé y les dije: no vayan por ahí, no vayan por ahí, no, regrésense. Y me regresé hasta donde iniciaban los caminos. Y donde iniciaban los caminos había otro a la derecha, que era un camino chiquitito. Muy apenas cabíamos. ¿Sí sabe para dónde voy? Yo por dentro: se está predicando sola la señora, se está predicando sola, aleluya. Era un camino chiquitito y que me voy metiendo, pero me raspaba, me dolía y me caía, me tropezaba, me golpeaba las rodillas, pero me levantaba. Pero yo seguía, muy poquitos íbamos por ese camino. Dolía porque era muy angosto, pero de repente llegábamos a un lugar con una luz, y era una paz impresionante que yo estaba experimentando, y me desperté. ¿Qué es? Es el Evangelio de Cristo. ¿Sabes qué pasó ahí? Ahora lo entiendo. El Espíritu de gracia se le reveló en un sueño a esta mujer y la preparó para recibir la palabra. Los 7 aspectos, las 7 manifestaciones, una de ellas es el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia se manifiesta también a través de señales, a través de maravillas que atraen a la persona y dicen: wow, oye, era ciego y ahora ve. En el libro de los Hechos hay una manifestación del Espíritu de gracia muy común, cuando dice que los apóstoles iban y sanaban
y las personas sanaban, y hay una ocasión donde incluso la misma sombra del apóstol Pedro sana a las personas. Ese es el espíritu de gracia que está atrayendo a las personas. Dicen, a ver, ¿qué es aquí? Es como la cuerda que atrae, el gancho hacia la persona, y el espíritu de gracia opera de esta manera. Nos convence de pecado, nos hace ver nuestra condición, nos hace ver en lo que estamos atravesando y pasando, y también nos lleva y nos acerca a Cristo. ¿Vamos bien? Otra manifestación, otro aspecto del Espíritu Santo es el espíritu de vida en Cristo. Eso lo va a encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. El espíritu de vida en Cristo. Dice así la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque aquí está, la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta característica del Espíritu, esta manifestación del Espíritu Santo, este aspecto del Espíritu Santo se relaciona, ponga atención, con la experiencia del nuevo nacimiento o de la regeneración del ser humano. Cuando una persona nace de nuevo, nace en el Espíritu de vida en Cristo comienza a operar en la vida de la persona, y usted comienza a cambiar sus valores, comienza a cambiar su cultura, comienza a cambiar sus pensamientos, comienza a cambiar su carácter, comienza a cambiar todo su interior. El apóstol Pablo, hablando del espíritu de vida en Cristo, dice en la carta a los Efesios: he aquí de todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hasta donde yo sé, mi Biblia no tiene un asterisco que diga aplican restricciones. Cuando dice todas, son todas. Ese es el espíritu de vida en Cristo obrando en la persona. En Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Dice: por tanto, Pablo declaró: si alguno no tiene el espíritu de ¿qué? ¿Sí está? No está. 8, 9. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el espíritu, sí que el espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, de vida de Cristo, no es de Él. Jesús puso en claro esta obra y esta manifestación del Espíritu Santo cuando estaba platicando con Nicodemo en Juan capítulo 3, en el versículo 3 y luego en el verso 5 al 7. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versos 5 al 7. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, este hombre letrado, pero que conocía la palabra profundamente, viene este aspecto del Espíritu Santo a su vida, se lo revela el Señor Jesús y le habla de un nuevo nacimiento. Y Nicodemo en su razonamiento dice: pero ¿cómo me voy a meter en la panza de mi mamá si ya estoy grandotote? Algunos hijos ya crecieron más que la mamá. Algún hijo ya pasó a su mamá, ya está más alto que su mamá, ya no puede regresar al vientre de su mamá. Y Nicodemo dice, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi mamá? Y dice: ay, Nico, te estoy hablando del espíritu de vida en Cristo en ti. Es algo espiritual que pasa, y ese es el aspecto del espíritu de vida en Cristo operando en nosotros. Este comentario es importante. El mundo
está lleno de religiones, y estas religiones se ocupan de hacer conversos religiosos. En estos últimos tiempos, muchas de las religiones más grandes del mundo están experimentando un renovado celo misionero. La religión del Islam está creciendo como nunca antes alrededor del mundo, y muchas otras religiones, ideas y corrientes del mundo están creciendo a una velocidad impresionante. El humanismo, se me fueron todas esas cosas que se están, las filosofías, la metafísica, la superación personal. Hay un montón de corrientes muy fuertes que se están levantando y están ganando muchos adeptos. Usted ve un video de esos y tiene 1 millón de visitas, 2 millones de visitas, 6 millones de visitas, 8 millones de visitas. Y hay mucha gente que está siguiendo estas corrientes. Y aunque ha habido un creciente número de nuevos conversos en estas nuevas religiones o nuevas filosofías o nuevas tendencias o nuevas ideas, se experimenta muy poca transformación de carácter y paz interior. Por otra parte, donde se predica el evangelio de Jesucristo y donde es proclamado con verdad, la gente que es nacida del Espíritu recibe el Espíritu de vida por medio de Cristo Jesús, y existe, escuche, una total transformación de vida en esa persona. Esto trae una conciencia interior de que uno ahora pertenece a la familia de Dios. Esa es la diferencia entre una plática motivacional que te puedo dar y entre la llenura del Espíritu Santo que te va a llevar a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Es muy diferente, porque el poder del Espíritu equipa. Miren, la manifestación del Espíritu de vida de Cristo tiene que ver con el carácter que es moldeado. Ahí no diga amén, diga ouch. Porque el carácter cuando es moldeado duele. Porque el carácter cuando es moldeado muchas veces brotan áreas de nuestra vida que no queríamos que estén ahí. Y muy poca gente se abre a la manifestación del Espíritu de vida en Cristo en su vida. Nosotros no podemos llenar este lugar de personas nada más. Tienen que encontrarse con el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos ha cambiado. Usted ha experimentado un cambio en su vida. Es el Espíritu que operó. Y hay mucha gente que está luchando por ser más, y vamos a ser más, y vamos a crecer. Pero, amados, la gente necesita un nuevo nacimiento para que experimente una transformación completa en su vida. Pidamos el Espíritu de gracia para que prepare el corazón, y luego el Espíritu de vida en Cristo opere y cambie el carácter de la persona. El Espíritu de vida en Cristo es aquel que se manifiesta a través del fruto del Espíritu, que dice la Escritura, ¿verdad? En Gálatas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, ¿verdad? También dice en Efesios. Este fruto tiene que ver con carácter. Con carácter. Y es que hay muchos cristianos que no se relacionan con el Espíritu Santo, y al no tener una relación creciente con Él, no experimentan en su vida, no experimentan el Espíritu de vida en Cristo. Por lo tanto, tienen los mismos problemas de antes, caen en el mismo círculo vicioso, siguen en las mismas luchas que tenían antes, siguen con las mismas cosas de antes, siguen con los mismos problemas de carácter de antes. No hay una transformación hasta que se manifiesta el Espíritu de vida en Cristo en cada uno de nosotros. Como cristianos que compartimos el Evangelio, es imperativo que consideremos el nuevo nacimiento del Espíritu como la experiencia cristiana normal en el creyente. No hay fin al agregar conversos o al hacer prosélitos
Esto no lleva a la gente al reino, ni tampoco los libera de los poderes de las tinieblas, ni los lleva a una vida de carácter transformado en su vida. Necesitamos nacer de nuevo, vivir para el Señor. Amén. Es esta manifestación del Espíritu la que me prepara y me capacita para el ministerio y para servirle al Señor. El Espíritu de vida en Cristo llama y equipa para el liderazgo y el ministerio de la iglesia. Nos equipa y nos prepara para ministrar a otros. Nos equipa y nos prepara para compartir a otros, porque el carácter comienza a ser moldeado, comienza a ser tratado y comienza a ser útil en las manos del Señor. De lo contrario, vas a ser un enojoncito peleonero predicándole a todos, dándole bibliazos, porque tu carácter no ha sido moldeado por el Espíritu de Cristo. El apóstol Paco compartió una predicación muy buena acerca de la madurez. Si no la ha escuchado, le recomiendo, busque Castillo el Rey y la Fe y madurez, y le va a bendecir. Es una palabra tremenda. Y hablando de la madurez, decía: cuando una persona nueva ha venido al Señor, no se le pone inmediatamente a servir en el ministerio, porque tiene que orar el Espíritu Santo madurez en su vida para que crezca. Porque si eres un enojón allá en el mundo, cuando viene Cristo tiene que ser moldeado y tratado. Porque si lo pongo a servir en el estacionamiento, el primero que se estacione mal me le va a ponchar la llanta, me le va a traer la grúa, se va a pelear con él, Y le decía: es cierto, porque el Espíritu de vida en Cristo no ha operado completamente en el corazón de la persona. Por eso es importante una relación con el Espíritu Santo. Amén. Nos va a preparar. En Hechos capítulo 20 verso 28 dice: por tanto, miren por ustedes, por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por pastores, por obispos, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Aleluya. Una manifestación más, y vamos a ver hasta aquí, vamos a ver hasta la 3. Es la manifestación de el Consolador o Paracleto. Consolador o Paracleto. Esta es la función más conocida por los cristianos, porque todos hemos experimentado de alguna u otra manera la ayuda de Dios en nosotros, ¿verdad? Esa frase sale mucho de mi boca: ay, Dios me ayudó. El Espíritu Santo me ayudó. O sea, no hay otra manera en la que me explique cómo pasó, sino que Dios me ayudó, su Espíritu me ayudó. En Juan capítulo 14 verso 16 habla de esta manifestación. El Señor Jesucristo les dice: yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador, para que esté con ustedes los domingos sin falta. Perdón, ¿verdad? Para que esté con ustedes los martes a viernes en la mañana en la oración, para que esté con él. No, ¿verdad? Tampoco. Para que esté con ustedes para siempre. La función, la manifestación del Consolador es esta manifestación de ayuda al creyente, de sostenimiento, de fortaleza, de ayuda. Mira, cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús ayudaba a los discípulos. En una ocasión Jesús está dormido en la barca y van los discípulos: Señor, despierta, que nos morimos. Jesús se levanta y les ayuda. Ora por los vientos, se calman los vientos, los regaña, los exhorta y luego los consuela y les ayuda. Cuando es la multiplicación de los panes, de los peces, Jesús les ayuda. Cuando van a predicarle a la gente, dice que Él los envió. Obviamente les dio instrucciones, les ayudó. Jesús les decía cómo hacer cierto tipo de cosas. Jesús les ayudó en el aspecto del entendimiento. Cuando Pedro le dijo: Señor, entonces, si una persona me hace mal, la perdono, ¿cuántas veces más la tengo que perdonar si me lo vuelve a hacer? Ay, Pedro. Hasta 70 veces 7 te digo que tendrías que perdonarlo. En otra porción de la escritura dice 70 veces 7 por día. A ese ritmo te tienen que ofender prácticamente cada 3 minutos para ejercer todos los perdones y se agoten
y por ahí de las 11:52 ya le puedas dar con todo a la persona. Pero te quedan 8 minutos. Y la Biblia dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces pues ya no te queda nada, hermano. ¿Y a quién no lo ha ofendido cada 3 minutos, hermano? A menos que sea muy piel delgadita y generación de cristal, sí lo ofenden cada 3 minutos, ¿verdad? Pero Jesús da una enseñanza y Jesús les ayudaba en la enseñanza. Ahora, ¿qué crees que sienten los discípulos cuando de repente Jesús les dice, está sentado con ellos y les dice: me voy a ir, ya no voy a estar más con ustedes, tengo que ir a la cruz? ¿Qué crees que siente Juan, que siente Pedro, que sienten todos los demás? Oh Señor, ¿y ahora quién nos va a ayudar? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora quién? ¿Cómo le vamos a hacer? Y Jesús da unas palabras tremendas: les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. Jesús en su presencia física estaba limitado. Él no podía todo el tiempo ayudarles. Él no podía todo el tiempo ministrarles. Jesús tenía necesidades como tú y como yo. Jesús tenía sueño también, tenía que descansar. Y mientras dormía, no podía estar dormido orando por los enfermos. Tenía que descansar. Pero el Espíritu Santo ya no tiene más la limitación del espacio, del tiempo, del cansancio del cuerpo, sino que tiene una manifestación amplia y abierta. Por eso le dice: les conviene que yo me vaya. Y cuando dice vendrá otro Consolador, la palabra que está utilizando en el griego el apóstol Juan, y que hace referencia a lo que escuchó de Jesús, es el Paracleto. Esto es otro igual a mí, otro del mismo tipo, otro semejante, otro como yo, vendrá y les ayudará. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en debilidad, nos ayuda cuando necesitamos un consejo, nos ayuda y nos abraza, nos consuela, nos sostiene. Esta es la obra más conocida del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 versículo 26, ¿qué le parece si lo leemos en voz alta todos juntos y lo declaramos? Porque es una gran verdad. ¿Listo? 1, 2, 3. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Unas cosas no entendemos, pero el Espíritu opera en nosotros. Mire, hay un don del Espíritu Santo, el cual es el don de lenguas. ¿Alguien, el Señor lo ha bautizado con don de lenguas? Sí, gloria a Dios por eso. Mire, eso es un regalo muy hermoso del Espíritu Santo, porque es una manera en que su Espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Son maneras en las que Él se manifiesta. Yo en varias ocasiones he experimentado esta manifestación del Espíritu Santo, donde empiezo a orar en lenguas sin saber por lo que estoy orando. Y a veces le pido: Espíritu Santo, revélame por qué estoy orando, aunque sea tantito, no sé si me quieres decir. No, bueno, que yo sigo orando. En una ocasión, creo que pocas veces hemos platicado esto. En una ocasión yo estaba aquí la familia de mi esposa, y estuvimos saliendo con ellos a pasear varios días, y por estar saliendo yo no había tenido tiempo de escribir, de preparar la presentación del domingo de la predicación. Entonces le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vayan ustedes, iban a ir a la playa, vayan ustedes, y yo me quedo terminando el mensaje. No me quiero tardar con el ejemplo, pero mientras estaba yo preparando el mensaje, yo estaba orando y estaba ahí adorando al Señor, preparando el mensaje. Mi esposa se fue con mi familia, con nuestra familia, se fueron a pasear. Y mientras yo estaba preparando el mensaje, el Espíritu Santo me levanta a orar en el Espíritu, y yo empiezo a orar en lenguas y empiezo a clamar, empiezo a clamar en lenguas. Entonces yo dije: dejé que fluyera, fluye Espíritu Santo. Pero luego le pregunté: ¿por qué estoy orando?
Y fuertemente me dice: por tu esposa. Señor, oro por mi esposa, pero yo estoy orando en el espíritu, en el espíritu. 2 veces me ha pasado, lo platiqué en la mañana, que también me pasó cuando estaba orando por mi abuelita. Una noche en el espíritu, y en la mañana me hablaron y me dijeron: Josué, tenemos malas noticias, tu abuelita tiene cáncer. Y dije: ya sé por qué el espíritu me levantó a clamar por ella. Es un milagro de vida. Mi abuelita le daban 3 meses de vida, ya van 10 años que está con nosotros y Dios le ha prolongado la vida. Pero en esta ocasión, que les digo, pocas veces le hemos platicado, yo empecé a clamar, empecé a orar en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, y a cubrir a mi esposa, pero en el espíritu. Yo no sabía, yo decía: Señor, ayúdale para que le predique a su mamá, ayúdale para que le predique a su tía, Señor, ayúdale para que... No, simplemente en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Como a la hora, se estaciona el carro enfrente de la casa. Se baja mi esposa en estado de shock, completamente temblando. Dame agua, dame agua, dame agua. Y yo voy por agua y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que le digo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y está en estado de shock. La abrazo y se suelta a llorar y me dice: me iba a morir. Y se queda dormida. Resulta que mientras yo estaba orando en el espíritu, mi esposa se estaba ahogando en Playa Delfines. Y mientras yo estaba clamando en el espíritu, yo estaba intercediendo por su vida. El espíritu gime con gemidos indecibles. Yo no sabía. Se despierta, le digo: oye, ¿qué pasó? Se vino sin la familia, hermano, dejó a mi suegra, a todos los dejó allá. Entró en shock. Estaba ahogando, la rescataron y se subió al carro y se arrancó y se vino a la casa. Pero como el espíritu, el Paracletos, ayudó en ese momento para clamar por la familia. Es una manifestación, es un don del espíritu. Si usted lo tiene, utilízalo a su favor. Dice la Biblia que es para edificación del espíritu, porque no entendemos lo que decimos. Si no lo tiene, pídale bautismo al Espíritu Santo. Si se lo quiere dar, se lo va a dar. Si no, no se frustre. No se frustre por ello. Hay gente que dice: ay, pastor, es que yo no hablo en lenguas y yo no. No se preocupe. Si está creciendo, madurando, dando fruto, adelante. Si lo anhela y desea, deséelo. El Espíritu sabe si se lo da o no se lo da. Pero bueno, ya no estamos hablando de los dones, estamos hablando de la manifestación del Espíritu. Y si lo tiene, atesórelo. Y si no, ore en el espíritu. Diga: Señor, yo oro en el espíritu por mi hijo, oro en el espíritu por mi papá, oro en el espíritu por mi esposo, oro en el espíritu por mi familia, oro en el espíritu. Ahora ya vimos 3 aspectos. El espíritu de gracia, esto te va a ayudar muchísimo. Así, el espíritu de gracia, manifiéstate en el corazón de mi familia. Cuando haya un problema ahí de carácter, que sabes como que a ver, esto suena más a González que a Cristo Jesús. González es mi apellido, hermanos, es mi apellido. Yo me puse primero de ejemplo. Esto está más Gil, porque yo también soy Gil. Esto está medio Gil. Esto no está Cristo Jesús. Pida el espíritu de vida de Cristo que le moldee. Y cuando necesite la potencia y la ayuda del Espíritu Santo, pidamos al Paracletos, al Consolador, al que nos ayuda. En la Biblia encontramos en muchas ocasiones cómo el Espíritu Santo se manifiesta ayudando a su pueblo. En Hechos capítulo 9, verso 31, dice: las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Paracletos, Espíritu Santo. Hechos 13, versos 50 al 52 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En un momento tan crítico y tan difícil, vino el ayudador y lo sostuvo. Cuando hubo persecución, cuando hubo dificultad, cuando no había motivos para estar contentos, ellos estaban contentos y llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Paracletos. Esa es la ayuda que trae el Espíritu Santo. Esta manifestación del Espíritu Santo es potenciar, consolar y traer gozo al creyente. Lo vuelvo a decir: Paracletos o Consolador es el que trae
potencia, potenciar, consolar y traer gozo al creyente. Este micrófono trae potencia a mi voz. Yo estoy hablando en un nivel regular de mi voz, pero este micrófono, juntamente con las bocinas, juntamente con la buena mano de mi hermano Ariel, que ahí le sube y le baja, está teniendo usted un audio más claro lo que trato de decir. Pero en el momento que yo apague este micrófono, los que están en línea, ¿qué acaba de pasar? Acabo de apagar el micrófono, hermanos, lo acabo de apagar. Y hablando en el mismo tono, ahora hay una potencia que se expande. Lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando viene el Espíritu Santo, se potencia en gran manera. Si usted está dando fruto de amor, el amor se potencia para dar más amor. Si está teniendo paciencia, la paciencia se potencia para tener más paciencia. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Le da un aplauso al Señor. Gracias, Jesús.